Bien, ¿estamos listos, hermanos? Ya para arrancar un servicio más aquí desde su Iglesia Cristiana Efesios 4:23 en Cartago, en este domingo 13 de junio del 2021. Ya se nos está partiendo este mes. Y bueno, obviamente, como todos los domingos, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder congregarnos a través de, o en torno a la palabra, que es lo más importante, ¿no? Para todo hay un tiempo, dice la palabra. Ya tuvimos un tiempo de alabanza, de oración, ya los chicos se fueron. Y vamos a entrar en el tiempo de la predicación, que es el tiempo más importante, ¿no? O sea, a veces en algunas iglesias no se valora el tiempo de la predicación y ese es el espacio más importante. Es por medio de la prédica o por medio de la palabra que nosotros podemos llegar a conocer al Dios al que hace un ratito le cantábamos y que le decíamos que le amábamos y que no puedo vivir sin ti, eres lo máximo para mí. Y a veces hay gente que canta eso con muchas ganas, pero no resiste la palabra, ¿no? Entonces, como que no hay incoherencia, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio al tiempo de la predicación, pedirles obviamente no solamente a la iglesia local que está hoy aquí con nosotros, sino a usted ahí en el video, que en este tiempo pues nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén, hermanos. Bien, voy a pedirles que vayamos a la palabra de una vez. Busquen sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5. Amén, hermanos. Bien, vamos a ir al verso 12. ¿Qué dice el título? Para ver si estamos todos ubicados. Pablo exhorta a los hermanos, ¿no? Bien. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 5:12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos como iglesia, como miembros de tu cuerpo, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos también de escuchar tu palabra, Señor, y que ella sea para nosotros lo que tú anhelas, Señor, que sea guía, que sea lámpara a nuestros pies, que sea aquella que nos redarguye, la que nos anima, la que nos insta a salir adelante, Señor, la que nos guía. En esa es la palabra, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Nos disponemos, Señor, a recibir el consejo que tienes a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, estamos listos ya. Varias veces, hermanos, yo les he comentado que los consejos, los mensajes de la palabra siempre tienen un fin, ¿no? O sea, todo tiene un fin en esta vida, todo por lo menos debería tener un objetivo, ¿no? Las cosas que uno haga deberían ser hechas con un objetivo en particular, ¿no? Ustedes están hoy viendo este video y ustedes como iglesia están hoy aquí por algo, ¿no? Algo los motivó, algo los impulsó, algo los animó, ¿no? Hay un objetivo, ¿no? En general nosotros estamos en las cosas de Dios porque perseguimos un objetivo. Dice la palabra que el fin de la fe es la salvación, amén. Eso es lo que nos insta. Y en búsqueda de eso, pues obviamente en el caminar, pues vamos haciendo otras cosas, ¿no? Uno se define el objetivo y mientras va caminando hacia allá, en el camino va haciendo algunas otras cosas. Entonces, los mensajes de la palabra siempre en búsqueda de eso, de buscar la salvación, pues la idea principal es que nosotros podamos, ¿qué? Primero examinarnos y en medio de ese examen, digámoslo así, o examinarlo o meditar en la palabra, que nosotros podamos, ¿qué? Ubicarnos, ¿no?
Ubicarnos, saber dónde estamos parados. Amén, hermanos. Eso ya lo hemos compartido varias veces. Y en medio de ese meditar y de ubicarse, pues obviamente la palabra cumple lo que acabamos de leer ahorita, que es una exhortación que en este caso Pablo da a sus hermanos, ¿no? Pero en general es una exhortación de la palabra hacia la iglesia, hacia nosotros. Recordemos que la iglesia somos nosotros, amén, ¿no? La iglesia no es este edificio, la iglesia no es ese parlante, la iglesia no es este letrero, ni esas cortinas de un color muy agradable para algunos. Eso, Junior. La iglesia no es eso. Cuando el Señor diga que Él viene por su iglesia, no va a venir por nada de eso. ¿Viene por quiénes? Personas. Y no todas las personas que se digan o que por lo menos hayan nacido de nuevo, que le hayan entregado su vida al Señor, que su nombre está escrito en el libro de la vida, todo lo que conocemos, ¿cierto que sí? Entonces, es muy importante nosotros saber exactamente dónde estamos parados, y precisamente Pablo hace esa exhortación a la iglesia, pero antes de meternos de lleno a esa exhortación que obviamente aplica para nosotros, porque recuerde que la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre, y lo que se dice en la palabra, pues aunque fue escrita hace mucho tiempo, pues es válida para nosotros también. ¿Amén o no? Entonces, esto que acabamos de leer es una porción, de hecho la parte casi final de la primera carta de Pablo a la gente de Tesalónica. Es una carta muy bonita, es una carta que menciona o por lo menos desnuda o expone el corazón de Pablo hacia sus iglesias, no solamente hacia esta iglesia de Tesalónica, sino a sus iglesias en general, ¿no? Porque es bien importante que nosotros sepamos que las iglesias no surgieron así porque y le dio a Pablo como lo fácil que es ahora, ¿no? Dice uno fácil, pero a uno le dicen, aquí le un garaje y abra una iglesia. Entonces supuestamente abrir una iglesia es muy fácil. Ahora, sostenerse es lo complicado, pero abrir una iglesia hoy en día es relativamente fácil. En esos tiempos no era nada fácil abrir una iglesia, ¿no? Por eso es que el libro de Hechos, que es el único libro histórico del Nuevo Testamento, es bien importante en esa parte, ¿no? Porque cuando una persona llega a los pies de Cristo, uno le dice, bueno, léase los evangelios para que usted conozca a la persona de Jesús, a la persona a la que usted está obviamente depositando su confianza, su fe, y después de que ya conozca a la persona de Jesús y ya sepa que Él vino, a lo suyo vino y murió, y que algunos lo rechazaron, otros no, y que murió y resucitó y subió al cielo, y que después de eso, ¿qué? Mandó al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó después? Es como una película, ¿no? Porque imagínense que el libro de Hechos no existiera y uno pasara del Evangelio de Juan a Romanos, uno queda como con un vacío, ¿no? Eso es como cuando hay una película que va en sagas y uno se pierde la de la mitad, uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Me perdí. Entonces, el libro de Hechos es clave en eso, que nosotros sepamos cómo surgieron las iglesias y que no fue para nada fácil, ¿no? Entonces, la iglesia de Tesalónica, obviamente como todas las iglesias, pues no fue fácil el asunto. Pablo la tuvo bien complicada. De hecho, yo voy a ir un momentito al libro de Hechos, nada más para que repasemos eso también. En el libro de Hechos se menciona exactamente qué fue lo que pasó con la iglesia de Tesalónica, ¿no? Entonces, si usted quiere buscar ahí Hechos 17, busca el libro de Hechos 17. En el libro de Hechos, capítulo 17, el verso 1, se habla precisamente del alboroto que hubo ahí en la iglesia de Tesalónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, leo para ustedes lo que está ahí la palabra, Hechos, para que tengamos una idea, ¿no? Dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ese era el corazón de Pablo, ¿no? Siempre llegar ahí y compartir con la gente, ¿no? Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, porque siempre hay gente que cree y hay gente que no cree, ¿no? No es que uno le va y todo el mundo le va a creer, no, siempre hay dos bandos, porque recuerde que esa es justamente la batalla que nosotros lidiamos, ¿no? La batalla de la fe, ¿no? Y la fe tiene que ver con ¿qué? Con conceptos, con fundamentos. Entonces aquí no es, como dice la palabra, no es espada contra espada. Bueno, espada la palabra sí, pero no la espada física, ni carne contra carne, ni sangre, no. Aquí se hace una guerra de ¿qué? De conceptos, que lo traten de mover a uno en lo que uno cree. Entonces, esa es la verdadera batalla espiritual, ¿no? Entonces había mucha gente que no creía. Entonces dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo, ¿a quién tomaron? Algunos
ociosos, ¿no? Porque los ociosos nunca faltan. También en todo lado hay ociosos. Ahorita le vamos a caer a eso también. Entonces, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraron sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero, también se vinieron para acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Entonces mire, no es que fue una pera en dulce abrir la iglesia de Tesalónica, ¿no? Se armó tremendo alboroto, porque ¿qué era lo que pasaba con Pablo? Que cada que él llegaba y montaba una iglesia, pues era el boom, ¿no? Había mucha gente que no creía, pero también había mucha gente que sí creía, entonces se hacía sentir el asunto de la iglesia, ¿no? Obviamente eso creaba entre los demás judíos, ¿qué? Celos, dice ahí, ¿no? Envidias, porque las envidias también siempre han existido desde esa época, ¿no? Hay celos que son, pues hay un buen celo, hay un celo santo, o sea, cuando uno protege, pero los celos que están ligados a la envidia siempre han existido también, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que la envidia o los celos, ¿qué pasa? ¿Es mejor qué? La envidia es mejor despertarla que sentirla, dice por ahí, ¿no? Ahora, no lo busquen en la Biblia porque no está en la Biblia, es un dicho nada más. Entonces, pero esos celos siempre han existido, ¿no? Entonces, esta carta de Pablo a los tesalonicenses, es quizá se dice que es la primera carta que Pablo escribió. Esta carta fue escrita en el año 50, 51 de nuestra era, después de Cristo. Entonces, si uno hace las cuentas, nuestro Señor Jesucristo murió ¿a qué edad? 33 años, ¿cierto? ¿Joven o viejo? En el momento que era justo, ¿no? O sea, ni joven ni viejo. O sea, uno se considera que está listo para morir en el momento que usted ha cumplido el propósito por el cual ha venido, ¿no? Si usted tiene 70 años y usted no ha cumplido el propósito por el cual ha venido, pues usted sigue siendo muy joven para morir. Y si a los 20 ya lo cumpliste, pues está bien, es tu edad, ¿no? Obviamente que a nadie le gusta morir en buena teoría joven, lo que uno conoce como joven, pero el Señor murió en la edad que tenía que morir. Entonces, si Él murió en el año 33 y esta carta fue escrita en el año 50, 51, quiere decir que fue más o menos como 20 años después de que el Señor haya muerto, ¿no? Entonces, fue una de las primeras cartas que Pablo escribió, y la escribió obviamente después de que había recibido un informe de a la persona que él siempre mandaba a verificar cómo andaban las iglesias. ¿A quién siempre mandaba más o menos? ¿A quién? A Timoteo, ¿cierto? Siempre mandaba a Timoteo. Era su persona de confianza, ¿no? Ahora usted dice, pastor, pero usted dijo Silas, ahora que leímos, sí, él cuando iba a montar la iglesia siempre andaba con Silas, o andaba con o con Bernabé allá. Bernabé, mira el nombre que tiene, es tremendo, ¿eh? Fue precursores también, los viajes de Pablo y Bernabé. Pero ya después, cuando las iglesias estaban montadas, él mandaba ¿a quién? A Timoteo, algunas veces mandaba a Tito. Entonces, ¿y por qué siempre a Timoteo y Tito? ¿Por qué creen ustedes que siempre mandaba a Timoteo? ¿Por qué? Porque era el de más confianza, pero ¿por qué más también? Porque no tenía nadie más tampoco. No tenía nadie más. O sea, tampoco es que él tuviera una fila aquí y decir, bueno, ¿a quién mando yo? No. Solo tenía a Timoteo y Tito, nada más por ahí, nada más. Y ahorita vamos a ver algo que hablaba de por qué mandaba a Timoteo, porque era una persona que sobresalía, ¿no? Entonces, cuando Timoteo obviamente llegó con el reporte y le dijo cómo era el estado espiritual de las iglesias, pues él se sintió alegre por un lado, al ver que la cosa iba caminando bien, pero se sintió preocupado por otro, porque no todo es color de rosa tampoco. Las iglesias tienen sus problemas, ¿no? ¿Por qué las iglesias tienen sus problemas? Porque está compuesta por personas, y las personas todos arrastramos problemas. Entonces siempre va a haber problemas en las iglesias, ¿no? Problemas, errores, broncas aquí. Bueno, pecado también siempre hay en las iglesias. Lo que no puede haber pecado es aquí en el púlpito, ¿no? Aquí no puede haber pecado. Pero en las iglesias en general hay de todo, ¿no? Video y los demás. Ahí habrá gente que ha nacido de nuevo, hay gente que no ha nacido de nuevo. Habrá gente que es cristiana, gente que no es cristiana. Habrá gente que viene con esa sana intención de conocer a la palabra. Hay gente que no. Eso es como en la época del Señor, ¿se acuerdan? Multitudes. Un grupito por el pan y los peces, un grupito para que les sale una dolencia, un grupito por curiosidad, otro grupito de fariseos para fastidiarlo y para ver en qué caían y así, y un grupito pequeñito porque realmente creían que él era el Cristo y querían conocerlo, ¿no? Es igual, lo mismo pasa hoy en día, ¿no? Entonces, claro, Pablo se alegró ahí porque Pablo sentía ese amor por su iglesia, por todas las iglesias que
que él creaba, ¿no? En estos días compartíamos, creo que con unos hermanos yo leía una analogía ahí de que una madre tenía 10 hijos, ¿no? Alguna vez se los conté, que una madre tenía 10 hijos y le dijeron, oiga, ¿usted qué hijo ama más? ¿Cuál es el hijo que más ama? Ella decía, bueno, yo tengo 10, pero bueno, yo amo más a mi hijo enfermo hasta que se sane, ¿cierto? Al que está preso hasta que salga libre, al que está lejos hasta que regrese, al que está soltero hasta que se case, al que está estudiando hasta que se gradúe. Ese es el hijo que yo más amo, ¿no? Y si uno aplicara eso a Pablo, él podría decir, ¿cuál es la iglesia que Pablo más amaba? Bueno, la que tenga más problemas. Esa es la que más amo, y aquella la que hace rato no veo, que no he podido, ¿no? Esas son las iglesias que yo más amo, ¿no? Entonces, esta carta en general, la primera carta de Tesalonicenses y la segunda también, pero esta carta en general nos da como una imagen muy conmovedora de Pablo como pastor, ¿no? Como líder, como padre espiritual, llamémoslo por decir algo, ¿no? Entonces, vayamos todos ahí a primera Tesalonicenses desde el capítulo 1, nada más para que hagamos un recorrido rápido antes de llegar a esto que leímos, ahí atrasito, del versículo 1, capítulo 1, versículo 1, de esta carta nada más para que la recorramos rápidamente y podamos entrar en contexto para por qué Pablo al final llega a esa declaración, digámoslo, de exhortación a los hermanos, que en eso que leímos ahora, casi que uno podría decir que está el menú, un menú muy completo de lo que uno debería ajustarse en la iglesia para que esto camine, ¿no? Es un buen menú, pero antes de llegar ahí, vayamos un poquito más atrás, ¿no? Entonces, en primera de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, partamos de ahí. ¿A quién va dirigida la carta? ¿A quién? ¿A quién? No, pero ahí, ¿qué dice Pablo? ¿Va dirigida a quién? A la iglesia, ¿no? Porque uno podría decir a los tesalonicenses, no eran los tesalonicenses. Era la iglesia de Tesalónica, porque no era a todos, era la iglesia. Entonces partamos de ahí que esa es una carta escrita ¿a quién? A la iglesia, ¿no? Al pueblo cristiano, ¿no? Entonces partamos por ahí nada más. Entonces, más adelante en el versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Siempre en las oraciones de Pablo estaban sus iglesias, ¿no? A una oraba para que las estuvieran bien, a otras decía, los tengo en oración, ¿para qué? Para que ustedes crezcan en el conocimiento de la verdad, ¿me entiende? Pero ese es el tipo de oración de Pablo hacia su iglesia, para que la iglesia creciera, ¿no? A otros los regañaba, ya directamente decía, ustedes siguen siendo carnales, ustedes ¿por qué no crecen? Ya deberían ser maestros, no les puedo dar vianda, tengo que seguirle dando leche, ¿me entiende? Ese era el tipo de reprimienda, pero no era por fastidiarlos, era una preocupación de que la iglesia realmente creciera, ¿no? Que se fortaleciera, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces le dice, bueno, el evangelio no llegó a ustedes solamente para que lo oigan, como algo bonito, ay, palabras agradables al oído, no, llegó también ¿con qué? Con poder. O sea, ustedes están en capacidad de lo que ya oyeron, ponerlo en obra. Están capacitados, no se queden ahí nada más con ser oidores, sean también ¿qué? Hacedores. Sepan que hay poder en la palabra de Dios, eso era lo que él les decía ahí, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el ser imitadores, decía, qué bueno. Ustedes ya vieron cómo nos comportamos nosotros, la palabra que le llevamos, y qué bueno que ustedes hayan sido, ¿qué? Imitadores. Porque el Señor siempre nos ha instado ¿a qué? A que imitemos lo bueno, amén. A veces a uno le dice, es que imitar no es bueno. Acuerda que había una canción, iba a decir una canción cristiana, pero esa de cristiano no tiene nada. Esa que decía que hay que ser original, ¿se acuerdan? ¿La han oído? Solo yo la escuché. Que hay que ser original, y decía, no, el Señor nos insta, imitemos lo bueno. Sean imitadores. Entonces la gente dice, pero ¿cómo voy a imitar yo a Dios o a Cristo? Está muy alto, es un nivel muy alto. Entonces por eso Pablo dice, bueno, entonces imítame a mí, pues. Sean imitadores de mí. ¿Entiende? Entonces imitar no es malo, imitar es bueno, siempre y cuando uno imite lo bueno. ¿Te han visto todos esos programas donde se imita y todo eso y tu cara me suena? ¿Lo han visto? Digan que no, tu cara me suena y todo eso. Esos programas de imitación, ¿no? O sea, si usted se pone a ver ahí a quién imitan artistas buenos. O sea, yo no he visto nunca que alguien llegue ahí y decir, yo quiero imitar
no sé, a el indio, el que está en la Reforma, ese yo lo quiero imitar. Nadie lo imita, ¿cierto? ¿No? El indio, para las personas que nos ven afuera, es un reconocido arquitecto del mal que está en la cárcel, ¿no? Nada más para que lo conozcan. Entonces nadie imita eso. Alguien una vez le preguntan a alguien, ¿usted no se cansa de que lo imiten? Y dice, pues no, porque considerando que se imita lo bueno, pues está bien, ¿no? Siempre y cuando no se respete a la gente. Entonces, seamos imitadores de lo bueno, y Pablo ahí le dice, qué bueno que ustedes hayan sido, ¿qué? Imitadores de nosotros, conforme a lo que nosotros les llevamos, ¿no? Las iglesias hoy en día lo que pasa es que se han pasado de la raya, y en vez de imitar lo bueno, se han puesto a imitar lo malo. Entonces, en vez de, vean, ¿por qué estamos leyendo todo eso? Porque si nosotros queremos hacer una iglesia sana, una iglesia que crezca, obviamente en línea a lo que el Señor quiere, pues tenemos que tomar como referencia ¿qué? ¿Cómo eran las iglesias? Amén. Pero hoy en día las iglesias, para crecer o para decir, uy, es que tenemos que actualizarnos, en vez de mirar la palabra, lo que hacen es ver otras iglesias. Entonces se imita no lo bueno, se imitan cosas mundanas, porque los mundanos van a instalarse dentro de las iglesias. Amén. Entonces, por ejemplo, uno quisiera que la iglesia se llene, ¿está bien? Y que mucha gente venga. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Diría uno. Entonces, muchas otras iglesias dicen, miremos lo que hacen las otras. Uy, es que echan humo y todo eso, y hay bandas hasta de rock y todo eso. Entonces, eso atrae. Pero eso no está bien. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Qué es lo que realmente, cómo debería uno llenar una iglesia? Vea, dice que cuando el Señor predicaba una vez, el Señor estaba en la casa de Pedro, y la gente supo que el Señor estaba ahí, y dice que la multitud se agolpaba, y entonces Él predicaba, ¿qué? Su palabra. Amén. Ahí está, esa es la estrategia. ¿Qué tenemos que asegurar nosotros? Que la presencia de Dios esté en este lugar. Amén. Y que prediquemos su palabra. Nada más, si esos dos elementos no atraen a la gente, pues no nos interesa tampoco, ¿no? Amén o no, así tiene que ser. Eso debe ser. Entonces, ¿a dónde veo uno ese punto de referencia? En la palabra, nada más. ¿Estamos, hermanos? Entonces, eso es lo que tenemos que imitar. Versículos 7 y 8 dice, de tal manera que habíais sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, como decía Pablo, oiga, ustedes van bien, están imitando lo que les enseñamos, y no solamente eso, sino que han sido ejemplo para los otros pueblos, para las otras iglesias, y entonces nosotros no tenemos ni que decir nada, porque el ejemplo, el testimonio que ustedes están dando es suficiente. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ser, ¿qué? Puntos de referencia. Amén. Que nosotros seamos el reflejo del Cristo que realmente nos enseña la palabra. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ser ese ejemplo para los demás, ¿no? Y de que realmente seamos testimonios vivos de que hay poder en la palabra, ¿para qué? Para transformar. Que no se quede nada más como una palabra de decir, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Suena bonito, pero no solamente eso, sino que nosotros, ¿qué? Podamos ser testimonio vivo de que eso es real. ¿Amén o no? Entonces, ahí se va el capítulo 1 de él saludando y alegrándose. Por eso les decía que hay muchas cosas en las cuales él se alegra. Ya en el capítulo 2, él comienza a hablar un poco de su ministerio, ¿no? ¿Por qué? Porque como en todo lado, ¿no? Cuando llega alguien, la gente dice, no, este ya vino para enriquecerse, o este vino para sacar provecho, ¿no? De la situación. Entonces él deja claro ahí, en el capítulo 2, cuáles eran sus sanas intenciones de cuando ellos fueron allá a establecer la obra. Entonces, mire, él comenta cosas como eso, es decir, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, por todo lo que ya les dijo, ¿no? Porque ustedes son ejemplo, porque han imitado lo bueno, porque van bien. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Él está diciendo, mire, qué bueno que no ha sido en vano porque venimos de Filipos donde también nos dieron palo. Y si usted lee ahí, porque eso está ahí en Hechos también 16, 19, porque la Biblia suya debe tener unas letritas abajo que dice Hechos 16, 19. ¿Sí las tiene o no las tiene? Si no las tiene, me dice para recomendarle una buena Biblia. Entonces, si usted va allá, va a ver que allá en Hechos también hablan de Filipos, donde también los sacaron a pedrada y los corrieron, ¿cierto? Entonces ellos dicen, mira, qué bueno que no ha sido en vano porque venimos de allá donde nos dieron palo también, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Como dice, no importa todo el palo que llevemos,
porque vale la pena, porque no es para agradar a nadie, sino para agradar primeramente a Dios, que es el que nos ha autorizado para hacer lo que estamos haciendo. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, y Dios es testigo. Ya todos saben lo que es palabra lisonjera, ¿no? Palabras agradables al oído, lo que se usa hoy en día para tener a la gente ahí, cositas bonitas, palabras dulces. Pero ellos dicen, nosotros no usamos nada de eso, usamos la palabra que es la que está ahí, ¿no? Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, yo podría hacer carga para ustedes como apóstol de Cristo, porque dice que el obrero merece su carga, su trabajo, ¿cierto? Pero yo no queremos ser carga para ustedes, dejando claro ahí, no estén pensando que yo vengo a quitarle la plata, ¿no? Yo no quiero ser carga para nada. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿no? Entonces ahí les deja claro cuáles eran las intenciones de que ellos iban allá. Y en el versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. No quiero ser gravoso para ustedes porque yo tengo mi trabajo, decía Pablo, ¿qué era cuál? Hacer tiendas de campaña. Pablo hacía tiendas de campaña, entonces decía, no quiero ser gravoso por ustedes, ustedes son testigos de que yo he trabajado de día y de noche haciendo lo mío, ¿eh? ¿Amén? ¿Amén o no? Y en el versículo 17, bueno, más adelante pues sigue diciendo las otras cosas, pero ya en el versículo 17, él comienza a decirles pues que quisiera estar más cerca de ellos, pero no ha podido. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea, quiero verlos pero no puedo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ustedes son los que me enorgullecen y quisiera verlos, pero no puedo. ¿Por qué no podía Pablo? Estaba preso. Estaba preso. Llevas 4 ahorita. Cúmule puntos. Entonces estaba preso, ¿no? Entonces Pablo estaba preso, no podía ir a verlo, ¿no? Entonces más o menos por ahí menciona en el capítulo 2. Ya en el capítulo 3, él dice, como yo no puedo ir, en el versículo 5 dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, o sea, necesito saber cómo está la iglesia, necesito saber, te digo, envié para informarme de vuestra fe, no sea que nos hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos también, como también nosotros queremos verlos a nosotros. Entonces, él mandó a Timoteo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué mandó a Timoteo? Les decía yo a ustedes, bueno, obviamente en el libro de Filipenses está, Filipenses 2.19, Filipenses 2.19 dice, que es la razón por la cual él siempre mandaba a Timoteo, ¿no? Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, como quien dice, yo estoy interesado por ustedes, pero yo no tengo a nadie más, solo Timoteo es el único que tiene la misma preocupación mía, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, o sea, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces, esa es la razón por la cual él mandaba a Timoteo, porque no tenía a nadie más tampoco, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ya vamos llegando a donde queremos ya concentrarnos. Después en el capítulo 4 habla de la vida que agrada a Dios, obviamente, comienza a hablar ahí de la venida del Señor y habla de que obviamente tienen que comportarse bien y no se dejen tentar y todo porque la venida del Señor está cerca, todo eso. Ya en el capítulo 5, en el verso 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. A veces la gente cuando le hablan de que el Señor va a venir y la segunda venida del Señor y que va a venir como con trueno y en una nube y caballo blanco y todo, dice, uy, qué complicado. ¿Cómo me va a costar a mí, si estuviera ya aquí, reconocer la venida del Señor? Porque con ese lenguaje tan, ¿cierto? Como con un lenguaje literario muy complejo, ¿no? Te dice, bueno, ¿no entiendes? Entonces te lo voy a decir en otras palabras, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Yo creo que eso sí lo entiende todo el mundo, ¿cierto? Todos sabemos cómo llega un ladrón en la noche, y si todo el mundo supiera a la hora que va a llegar el ladrón, créeme que nadie se duerme, ¿cierto que no? Todo el mundo estaría pendiente, velando, cuidando lo suyo. Pues bueno, así va a venir el Señor, en el momento que nadie lo espera, ¿no? Ahora, hay una confusión ahí porque va a decir, pastor, pero ¿cómo que nadie lo espera si la Biblia dice que eso va a ser visible y todo? Sí, pero más o menos hay algunos eventos que tienen que cumplirse, pero la fecha, la hora, el día, nadie lo sabe.
Nadie lo sabe, nada más estemos preparados porque va a llegar como ¿qué? Como ladrón en la noche. Eso tenemos que tener clarito, ¿no? Y más adelante pues dice el versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Recuerden lo que es un sobrio, ¿no? Un sobrio es lo contrario ¿a qué? A un ebrio. Ese sí lo conocen más, ¿no? Y un ebrio pues es borracho ahí, no tiene dominio de lo que hace, no piensa, es incoherente, lastima y no se da cuenta, se cae, nadie lo levanta. Bueno, entonces todo lo contrario a eso. Hay que ser sobrios con todos nuestros sentidos, con todo somos tripartitos, nuestro espíritu, alma y cuerpo listos, atentos, pendientes. Versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros, hermanos, animaos unos a otros. Eso de animarse unos a otros, que tiene que ver con amonestarse unos a otros también, es algo que las iglesias deberían hacer. O sea, todo el que está en una iglesia tiene que estar anuente, digamos, a ser ¿qué? Amonestado, ¿cierto? Pero tiene que ser una amonestación que cumpla con ciertas características. Por ejemplo, mire lo que dice Romanos 15:14. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, mire, para amonestaros los unos a los otros, ¿qué tenemos que estar llenos? ¿Llenos de qué? De bondad, dice ahí. O sea, tenemos que ser buenos. O sea, tiene que ser una buena amonestación. Tiene que haber nobleza ahí. ¿Amén o no? Y además dice, y también llenos de qué? De conocimiento. O sea, no se puede amonestar por amonestar. Así como la Biblia nos dice, no impongan manos con ligereza. ¿Cierto? Cuando usted ore con entendimiento, no ore con ligereza. Cuando usted cante con entendimiento, no cante con ligereza. Cuando usted amoneste, no amoneste con ligereza, amoneste con bondad y con conocimiento. Amén. Hay que tener eso claro, hermanos. Entonces, ¿y por qué amonestarnos unos a otros? O sea, ¿por qué? Bueno, recuerde que el Señor nos ha puesto como ¿qué? Como atalayas, ¿cierto que sí? ¿Se acuerdan lo de los atalayas? Eso es algo que ya lo hemos compartido varias veces, pero nada más para refrescar eso, saber qué son los atalayas, ¿no? Los atalayas son esas personas que se ponían en esas torres, ¿para qué? Para que vigilaran, ¿cierto? Y las torres estaban ubicadas de una manera estratégica para que pudieran ver no solamente afuera, sino también ¿a dónde? Para adentro. El atalaya tenía que mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Y el atalaya tenía unas características particulares. Eran personas que tenían esa sensibilidad y esa capacidad de poder ¿qué? De poder ver lo que otros no veían, ¿cierto? Entonces, porque uno no va a poner una atalaya ahí que ni siquiera sepa identificar a un enemigo, ¿entiende? Entonces, el Señor nos ha puesto a nosotros como atalaya, digamos, ¿qué tenían los atalayas? ¿Cuál era el instrumento que usaban los atalayas? ¿Una flauta? No, no era una flauta. Era con una trompeta, ¿no, ahorita? ¿Qué versión es esa Biblia, ahorita? Era una trompeta. Por eso es que la Biblia dice que la trompeta tiene que ser sonada con sonido cierto, porque dependiendo de lo que la atalaya veía, antes decía, hacía un sonido para decir, no, es una reunión o esto, pero si veía el enemigo tenía que sonarla con el sonido que la gente diga, wow, viene el enemigo. La trompeta tiene que ser sonada con un sonido cierto, porque si la trompeta no suena con un sonido cierto, ¿qué dice la Biblia? Si la trompeta sonare con un sonido incierto, ¿qué más? ¿Quién completa la frase? ¿Ah? ¿De nada sirve? Pues sí, de nada sirve, pero no es esa. Si la trompeta suena con un sonido incierto, dice la palabra, ¿quién se preparará para la batalla? Nadie, ¿cierto, no? Por eso es que tenía que sonar con un sonido cierto. Pero cuando uno habla de la palabra hay que comunicarla clarito, que la gente la entienda. Porque si la gente no la entiende, se va a escudar en eso para decir, ¿qué? No entendí. Entonces va a ser como el que le dicen, oye, pero tú entiendes lo que estás leyendo, dice, es que si no hay quien me explique. Y si el que viene y le explica lo confunde más, peor todavía, ¿no? Entonces la trompeta tiene que sonar con un sonido cierto. Amén, hermanos. Entonces los atalayas siempre han existido. Dios siempre ha usado a sus profetas como atalaya. Acuérdate cuando mandó a Jonás a Nínive para que advirtiera, para que hiciera sonar la trompeta, que no llevaba una trompeta a Jonás, sino que iba con ¿qué? Con su voz, a anunciar, a decir, a advertir, ¿no? Abraham también, ¿se acuerdan cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Señor, pero es que si allí hay gente justa, ¿se acuerdan de toda esa conversación que hubo? Si hubiera 50, 40, 30, 10, si hubieran 5, Señor.
No hay 5. Bueno, entonces destruye. ¿Qué más podemos hacer? Pero hice mi intento, ¿no? ¿Recuerdan de Nehemías también? Que Nehemías era, ¿qué era Nehemías? ¿Qué trabajo tenía Nehemías? Copero del rey, ¿se acuerdan? El copero del rey tenía ciertos privilegios porque él dormía donde dormía el rey, bueno, por lo menos en palacio, comía lo que comía el rey, bebía lo que bebía el rey, entonces está tranquilo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que sí, si la comida estaba envenenada, pues obviamente el copero era el que llevaba palo, pero estaba cómodo. Entonces Nehemías, cuando le llegó la información de que los muros estaban destruidos, la ciudad destruida, sintió esa tristeza, ¿no? Y dijo, no, yo no puedo estar aquí cómodo, yo me tengo que ir. Eso es una atalaya. Una atalaya tiene esa sensibilidad de cuando ve el peligro, ve que algo está afectando a la gente que ama, no se queda quieto, advierte, hace algo. Amén. Eso tiene que tener una atalaya, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces nosotros estamos llamados a ser atalayas espirituales, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día hay un problema. Todo el mundo quiere ser atalaya de todo el mundo, pero la gente no es atalaya de sí mismo. Ese es un problema tremendo. ¿Han visto que hay muchos atalayas en Facebook? Arrepiéntanse todos, congréguense todos, y uno va a ver y la gente ni se congrega ni se ha arrepentido, ¿no? Entonces hay muchos atalayas ajenos, ¿no? Entonces, la importancia de los atalayas siempre estaba ahí. Lo que pasa es que hay algunos cuidados que tener. Obviamente, primero, no hacer sonar la trompeta sin cobardía, porque no se nos ha sido un espíritu de cobardía. Dice Juan 7:24 también que hay que juzgar con un juicio justo, no por apariencias. Efesios 4:25 dice que hay que hablar verdad cada uno con su prójimo. Entonces hay que ser personas de verdad. Recuerda que Samuel reprendió a Saúl, siendo el rey, le dijo, tú has sido desechado, tú pecaste. Natán reprendió a David, ¿se acuerda? Y le dijo, tú eres ese hombre, claramente, y eso llevó a que David, ¿qué? Se arrepintiera, porque ¿qué tal que Natán le hubiera dicho a David, fíjate que anda un rey por ahí pecando, por ahí anda un rey, ¿no? Y lo hubiera dejado así. Entonces David dijo, que maten a ese rey, como él dijo con la historia al principio, dijo, tal hombre merece la muerte, pero le dijo, bueno, es que tú eres ese hombre, así, con nombre y apellido, le dijo, ¿no? Así hay que hacer sonar la trompeta a veces, ¿no? Entonces el trabajo de la atalaya no es fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Y más en la familia de uno, ¿no? A veces nos falta hacer atalaya en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos. Dice la palabra que el que no provee para su propia casa es peor que un impío. Entonces tenemos que hacer atalayas en nuestra propia casa. ¿Estamos, hermanos? Cerremos el capítulo de los atalayas. Ya sabemos que eso es algo que el Señor espera que hagamos y hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, entremos de lleno a esto que leímos ahora. Como diría por ahí un amigo mío, después de esta pequeña plataforma, introducción, pero bueno, vamos ahí a lo que Pablo exhortaba a la iglesia, ¿no? Entonces, Pablo ahí en capítulo 5, versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, es el primer consejo que Pablo le da a la iglesia, ya después de que se alegró de que estuvieran bien y todo eso, y les advierte la venida del Señor y todo ese asunto. Entonces después termina esa primera carta de Tesalonicenses con esta exhortación y les dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. ¿Por qué le dice que reconozcáis? ¿Qué necesita uno para reconocer a alguien? Conocerlo, ¿cierto? Yo no puedo reconocer a alguien que no conozca. Y entonces, ¿por qué dice, hermano, reconozcan a los que trabajan ahí en la iglesia? Porque ahora ha dicho, reconozcan a los que trabajan. Bueno, porque la palabra dice que el trabajo de uno no es en vano. Sí, no es en vano, pero dice, cuando uno le dicen, reconozca a los que trabajan, ¿sabe por qué es? Porque no todos trabajan. ¿Cierto o no? En las iglesias hay gente que trabaja y hay gente que no trabaja. Algunos porque no quieren, otros porque no pueden, otros por lo que sea, ¿no? Entonces por ahí dice, reconozcan a los que trabajan. Reconozcan. ¿Para qué reconocerlos? Pues obviamente... Y no solamente a los que trabajan, sino a los que os presiden y os amonestan, ¿no? Porque eso es parte del trabajo también, que estamos hablando ahorita, el de amonestarse, estar pendiente unos por otros. Por ahí creo que hablábamos con Álvaro de que hay gente que ya lleva tiempo aquí en la iglesia y uno no sabe ni quién se llama a quién, ¿no? Obviamente por el tema de la pandemia no hemos podido entrar en ese contacto y a veces sacamos un espacio para que la gente se salude y uno le decía, busque a alguien que usted no conozca y pregúntele su nombre, dele la mano, ¿me entiende? Eso lo hacíamos, pero ahorita no hemos podido hacerlo. Pero eso no quita el que uno pueda, por lo menos cada domingo, es una tarea que cada uno puede tener, decir, voy a ir a preguntarle el nombre a tal persona, a ver cómo se llama, ¿no? ¿Entiendes? Un ratito, tampoco vas a ir allá a darle un abrazo quebrantahuesos, tampoco, ¿no? Un nombrecito ahí, porque es bueno conocernos, ¿para qué?
para que nosotros podamos consolarnos. Ese es el trabajo, esa es la importancia de congregarse. Eso es lo que hace diferente el que nosotros vengamos a que usted vea este video por internet. Que nosotros podamos tener ese roce, esa comunión y podamos crecer como un mismo cuerpo. Amén, hermanos. Entonces, reconozcamos a los que trabajan y a los que os presiden y os amonestan. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos reconocer ahí a los que trabajan, ¿no? Y para que les demos, no para que les agradezcamos, porque generalmente los que trabajan en la obra no andan buscando que les den gracias, que lo reconozcan, porque por eso la palabra dice, todo lo que hagan, háganlo ¿qué? Como para el Señor, ¿no? Entonces, si uno lo hace así, uno está tranquilito, uno no está esperando que nadie le agradezca nada. Amén. Pero aún así, si alguien lo agradece, pues qué bueno, ¿no? Porque Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Amén, hermanos. Entonces, eso edifica la iglesia, eso hace que realmente crezcamos como iglesia, ¿no? Amén, hermanos. Dice, el versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Acuerda allá cuando Pablo iba a montar la iglesia, que los judíos que no habían creído, entonces agruparon a un montón de ¿quién? De ociosos, ¿cierto? ¿Y qué es un ocioso? Una persona con ocio. Qué bien, Jorito. ¿Y el ocio qué es? Es no hacer nada, o sea, cosas que no aportan, que no valen, que... Eso puede ser ocio, ¿no? Cosas que realmente no hacen crecer, no edifican, nada, o sea, perder el tiempo, no hacer nada. Eso como cuando uno está en el televisor, ¿se acuerda? Con el control remoto y uno repasa los 90 canales en un minuto. ¿Qué estás viendo? Le dice la esposa a uno. Nada. Ocio. Ponga un programa ahí, véalo completo y aprenda algo, ¿no? Por algo que sea bonito. Entonces hay que amonestar, hermanos, pero ya sabemos que la amonestación, ¿cómo es? Con bondad y conocimiento, ¿no? O sea, que sea una buena amonestación, que sea edificante, que sirva para que la gente se ubique, para que salgan de ahí, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, amonestemos a los ociosos, ¿qué más? Que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene poco ánimo? No, esa es de doble ánimo, pero la que no tiene ánimo, desanimada, ¿no? El desánimo. Una persona que poco ánimo es porque está desanimada. Y recuerde que el desánimo es como cuando uno se le van ya esas ganas de hacer las cosas, no hay motivación, no hay nada que lo impulse a uno, ¿cierto que no? Porque hay cosas que a uno lo animan, pero también hay cosas que a uno lo desaniman, ¿cierto que sí? Cuando hay una amonestación sin nada, lo que yo les dije ahorita, eso lo desanima a uno también. Entonces, alentéis a los de poco ánimo, o sea, levantémoslo. Recuerden, en la iglesia siempre hay gente decaída, pero uno tiene que tener esa sensibilidad. ¿Por qué tenemos la sensibilidad? Porque somos ¿qué? ¿Somos qué? Tenemos la sensibilidad para ver lo que otros no ven porque somos atalayas. Tenemos que tener esa capacidad espiritual de poder ver lo que otros no ven. Y uno diga, tal hermano, yo creo que tal hermano está... Ahora, no es que uno vea a alguien y diga, usted está en pecado. No, tampoco tenemos esa capacidad, ¿no? ¿Me entiende? Pero sí podemos ser sensibles al dolor, a que la persona necesita algo, ¿no? Por lo menos estar anuentes. En estos días en el discipulado leíamos eso de Job, ¿se acuerda? Si levantare a mis manos y quitara toda iniquidad y todo eso, entonces levanto mi rostro como que no tiene mancha y duermo, pero hasta que me sale y así la baba, pero no lo voy a decir. Y entonces muchos suplicarán tu favor. Entonces que uno sea un punto de referencia, que alguien te busque a ti como un ancla en que aferrarse, ¿no? Ahora, no es porque uno sea el super Dios, sino porque uno pueda llevar a la gente ¿a qué? A que se aferre de aquí. Amén. Ese puente. Porque nosotros somos ¿qué? ¿Qué decía Pablo cuando llegó a la iglesia de Corinto y decía, es que yo soy de Cefa, yo soy de este, yo soy de acá? Y Pablo dijo, aquí nadie es de nadie, todos somos de Cristo. ¿Nosotros somos qué? Colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores, nada más. Ese es nuestro trabajo, amén. Servir de puente. Uno sembrará, otro riega, pero el que siembra y el que riega es lo mismo. El crecimiento lo da el Señor. ¿Estamos, hermanos? Amén. Entonces, que alentéis a los de poco ánimo, ¿no? Que sostengáis a los débiles. Siempre hay débiles, ¿no? Tanto débiles en lo natural como débiles en lo espiritual, ¿no? Los débiles de la fe, ¿se acuerdan? Los débiles de la fe. Una persona débil en lo natural es una persona que no tiene fuerzas, que le cuesta sostenerse, que se cae. Amén. Los débiles de la fe son personas que están ahí, que con cualquier cosita se caen. Están esperando que pase cualquier cosita para abandonar el barco.
¿La qué? Ujú. Qué buena pregunta. ¿Ustedes saben cuándo dice uno qué buena pregunta? Cuando no la habíamos ensayado. No, mentira. Es que dice Carlitos, por ejemplo, dice, pastor, pero ¿cómo es eso de débiles de la fe? Porque la bienaventuranza dice que bienaventurados los pobres de espíritu. Esa es otra cosa. No, no se contradice. Una cosa es ser débil de la fe y otra cosa es ser pobre de espíritu. El Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ¿qué es un pobre? Un pobre es el que tiene una necesidad, ¿cierto que sí? Una necesidad, o sea, una escasez de algo. Entonces dice el Señor, bienaventurado tú si eres pobre de espíritu, porque se supone que cuando uno es pobre, uno tiene una escasez de algo, pues uno busca satisfacerla, ¿no? Si yo tengo hambre, ¿qué buscaría hacer? Comer, ¿cierto que sí? Entonces, si yo soy débil, si yo soy pobre de espíritu, pero que lo reconozca, pues, porque yo puedo ser un miserable y no lo reconozco, entonces, ¿para qué? Y conocemos gente que es pobre, tanto en lo natural como en lo espiritual, pero no lo reconocen, se consideran ricos. Entonces, mientras que uno se considere que tiene algo que no tiene, pues nunca va a buscar tener aquello que cree que tiene, pero no tiene. ¿Lo entendieron? No. Yo no, pero bueno, sonó bonito. Entonces, bienaventurado el que es pobre de espíritu, el que reconoce que tiene una escasez espiritual, una pobreza, y que reconoce que es dependiente de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos en la medida en que busquen suplir su escasez. Amén. Ahora, el débil de la fe es una persona, ¿cuándo se debilita uno de algo? Cuando uno no se alimenta, cuando uno no se ejercita, ¿cierto que sí? Entonces, débiles de la fe son personas que no se alimentan de la palabra, que no se ejercitan para nada, ¿me entiendes? O sea, están raquíticos espiritualmente a toda hora. Entonces, por eso es que caen por nada, son arrastrados por cualquier viento, cualquiera los convence, cualquiera los engaña, cualquiera los deslumbra, cualquier palabrita lisonjera, como hablaba ahora Pablo, los convence. Son débiles de la fe. ¿Acuerdan lo del león rugiente? Una de las presas del león es las presas débiles. ¿Acuerdan cuando un león está cazando, le echa ojo a ver cuál se ve débil, ¿no? Cuál se ve enferma, porque es una presa fácil. Entonces, los débiles de la fe son presas fáciles. Entonces, cuando veamos personas que son débiles de la fe, dice Pablo aquí que hay que alentarlos, no caerles encima, sino más bien alentarlos. Amén. Y después dice que seáis pacientes unos con otros, pacientes. ¿Recuerda lo que es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Espera con conocimiento. Paciencia, esperar con conocimiento. O sea, la paciencia es tan importante, y es tan importante que es por medio de la paciencia que nosotros podemos ser salvos. Porque la paciencia está ligada a la fe, porque las dos tienen que ver con esperar. Amén. Y la fe dice que yo tengo certeza de lo que me espera. Entonces, como yo tengo certeza de lo que me espera, no me desespero. Y si no me desespero es porque tengo paciencia. ¿Pero qué es lo que forma la paciencia? La prueba. ¿Acaso no sabéis que la tribulación produce paciencia? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero nos pide que seamos ¿qué? Pacientes unos con otros. O sea, no nos desesperemos. Entendamos, como decía Pablo, entendamos que cada uno tiene lo suyo. ¿Me entiendes? Todos no pueden caminar al mismo ritmo. Yo quisiera que todos fueran como yo. Pero es que yo sé que cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene sus capacidades, sus limitantes. Cada uno vive su cristianismo, no a su manera, porque uno debe vivirlo aquí, pero sí el cristianismo que cada uno de nosotros vive es muy diferente. Es más, ellos dos son esposos, pero la relación que tiene Junior con Cristo es diferente a la que tiene Melissa. Mayor, menor, no sé, eso los tendrán que ver, pero la tienen, ¿me entiendes? Y la de él no depende de la de ella, y la de ella no depende, porque gracias a Dios que la salvación es personal. Porque qué tal que la salvación de Junior dependiera de Melissa, o al revés. ¿Cuál hizo más mala cara? A ver, no sé, pero bueno, así es, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, sigamos, porque tenemos cena hoy. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. No podemos pagar mal por mal, porque recuerda que el mal nunca paga bien. Ante toda cosa dice estar bien unos con otros. El mal nunca paga bien. El bien es el que siempre está por encima. Entonces, paguemos el mal ¿con qué? Con el bien. ¿Se acuerdan lo que vimos en domingos pasados? Amar a los enemigos. No nos desesperemos. Si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Pero ya vimos qué significa eso. Si te piden la túnica, dale la capa también. ¿Acuerdan? Pero estemos pendientes. Somos atalayas. Acuérdense que nadie pague mal por mal. Dice, antes seguid siempre lo bueno unos para otros y para con todos. ¿Saben? Ahí llegan algunas advertencias. Y después viene lo más importante aquí es, bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Le diría uno a Pablo, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, está siempre gozosos. Amén. Gozaos siempre, decía Pablo. Gócense. Y al final del discurso, ¿sabe qué decía?
Y quiero terminar mi discurso con esto. Gócense también. Entonces, siempre gócense. ¿Y estaba dónde? En la cárcel. Estaba en la cárcel y decía que nos gozáramos en todo. Entonces hay que gozarse en todo momento. Amén. Recuerde que una cosa es estar gozoso y otra cosa es estar feliz, ¿no? Porque la felicidad es, lo que hablamos la vez pasada, Miguelito, la felicidad es algo relativo, ¿no? La felicidad para ti no es la misma para ti, ni para ti, ni para ti. Es algo, y en una sociedad como esta, en la que todo el mundo cree que ser feliz es no tener problemas, pues nadie es feliz. ¿Entiende? Pero nosotros podemos ser, más que feliz, gozosos. Amén. Pero el gozo del Señor, ¿no? Pero también tenemos que gozarnos nosotros. Amén, hermanos. Están siempre gozosos. Orad sin cesar. Ser personas de oración, comunicación. Acuérdense lo importante que es la comunicación para mantener una relación. Una relación sin comunicación se pierde. Con Dios, si usted no ora, si no habla con Él, se pierde la relación también. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sean agradecidos. ¿Cómo cuesta eso? El ser humano es mal agradecido por naturaleza. Amén. Pero podemos aprender a ser agradecidos en la medida que seamos gozosos y tengamos contentamiento como Pablo. Como yo tengo contentamiento, entonces yo le doy gracias a Dios. Si tengo o no tengo, le doy gracias a Dios. Si estoy arriba o estoy abajo, le doy gracias a Dios. Si estoy acompañado o estoy solo, le doy gracias a Dios. Amén. Entonces, ser agradecidos en todos. ¿Y por qué es importante ser agradecidos? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Acuérdate que uno no debe dejar que las cosas se apaguen, porque en el momento que todo se apaga, hay que volverlo a aprender, ¿no? Entonces, por eso Habacuc decía: aviva tu obra en mí, Señor. Aviva, mientras esté encendidito, calientito, pero no deje que se apague, porque si se le apaga, tiene que volver a aprender. No menosprecéis las profecías. ¿Cuáles son las profecías? La palabra de Dios, la palabra profética más segura es la palabra, ¿no? La Biblia. Entonces no menosprecie los mensajes de la palabra, no menosprecie una prédica, no menosprecie nada. Porque cuando usted menosprecia la palabra, ¿usted está menospreciando a quién? Al mismo Dios, porque Dios y su palabra uno son. Entonces no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Ese versículo sí se las trae, ¿eh? Porque a veces uno cree que eso también lo habilita a que uno ande con el que ande y de todo, amén. Porque no, usted lo puede hacer, siempre y cuando uno tenga unas bases firmes en las que uno pese absolutamente todo lo que oye, todo lo que comparte, ¿no? Ahora, si usted no está en capacidad de pesar las cosas y de discernir entre lo que es o no es de Dios, mejor no se someta a eso de examinarlo todo y retener lo bueno nada más. Mejor no, porque te van a convencer facilito. Mejor no, la recomendación es no. Ahora, si usted está maduro espiritualmente, usted lo puede hacer, pues hágalo. Examínelo todo y retengan lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. O sea, no ignoren las maquinaciones del enemigo, apártense del mal. El sabio ve el peligro y se aparta. No se ponga con eso. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es irreprensible? O sea, que no tiene nada de qué avergonzarse, no tiene, revíseme a mí, yo no tengo nada que ocultar, soy un libro abierto. O sea, eso es algo irreprensible, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ¿con cuál de todas esas características se ubicó cada uno? ¿Mentalmente fueron poniendo su check o no? Recuerden que hay los que trabajan, están los ociosos, están ¿qué? Los débiles, los de poco ánimo. Están todos esos ahí, entonces hay que pesarse a ver dónde cae uno ahí, ¿no? Amén, hermanos. Porque, por ejemplo, mire, Apocalipsis 22:11 dice, mire lo que dice Apocalipsis 22:11, dice, y por eso es que es importante uno ubicarse, ¿no? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, pues practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien según sea su obra, ¿no? Entonces cada uno tiene que pesarse, a ver a dónde está. Y lo que dice la palabra ahí es que el que sea injusto, pues si usted es feliz siendo injusto, pues sea injusto, pues siga así. ¿Qué podemos hacer? Y si usted es inmundo y en medio de su inmundicia está feliz, pues siga así, porque ¿qué podemos hacer? Si no quiere salir de ahí. Ahora el que es justo, pues siga ahí, va bien. Y el que es santo, santifíquese aún más. Porque siempre hay posibilidades de santificarse aún más. ¿Amén? Bueno, cada uno que siga en lo que tiene, porque el Señor dice, seas lo que seas, yo vengo. ¿Amén? Y no vengo solo,
mi galardón conmigo, ¿no? ¿Para premiar a quiénes? A cada uno, según lo que hayan hecho. Porque, recuerde, para salvación no hay acepción de personas, ¿no? Todos tenemos derecho a la salvación, si es que creemos, amén. Pero, a nivel de servicio sí hay diferencia. El Señor dice que Él trae galardones dependiendo de lo que cada uno haya hecho, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nosotros nos ubiquemos y si nos gusta donde estamos, pues como dice ahí, quédese ahí, pues siga ahí todavía, pues ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, esa era la preocupación de Pablo por su iglesia. Amén. Ahora, la preocupación de nuestro Señor por la iglesia va en la misma línea también. Porque Pablo escribió esto que acabamos de ver aquí, pero el Señor escribió unas cartas, ¿se acuerda de las 7 cartas a las iglesias? Varias cartas, ¿no? Demostrándole su preocupación también. Y si nosotros vemos la de Éfeso, porque somos la iglesia de Efesios, la iglesia de Éfeso, era una carta particular también, ¿no? Que lo mismo que habían cosas que al Señor le gustaban de la iglesia, le decía, mire, yo conozco tus obras, valoro todo, tu esfuerzo, que desenmascaras a los apóstoles, todo eso lo entiendo y lo valoro, pero es que tengo algo, ¿que has dejado qué? Tu primer amor, le dijo, has dejado tu primer amor y eso sí es algo tremendamente delicado para el Señor. ¿Por qué? Porque es delicadísimo que uno deje el amor o el primer amor, ¿por qué? Por más que haga lo demás, que haces buenas, o sea, conozco todo lo que haces, trabajas, vienes todos los domingos a la iglesia, cuelgas las cortinas, todo lo conozco. Pero has dejado tu primer amor. ¿Y por qué era tan delicado y preocupado el Señor por eso? Porque recuerde que el amor, dice Pablo por allá, decía también que yo puedo hacer todo, yo puedo vender mis propiedades y dárselas a los pobres, yo puedo hacer una cantidad de cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces por eso es delicadísimo que uno deje su amor, su primer amor. Hay que retornar ahí, ¿no? Tengo algo contra ustedes, lo decía él, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, Proverbios 5:18, hermanos, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, recréate, alégrate con la mujer de tu juventud, con tu amor, digámoslo así. O sea, no dejes que se muera el amor, ¿me entiendes? Por más que hay gente que dice, es que pastor, con los años ya el amor se murió. No, no dejes que se muera, el amor no muere, amén. Porque, bueno, es que eso es relativo. Hay gente que le dice, bueno, pastor, es que se acabó el amor se acabó. No es que muera el amor, lo que muere es el concepto que cada uno tiene del otro, ¿se acuerdan? Porque de la manera que uno piensa, así siente, ¿no? Entonces, si uno deja de pensar bien, uno comienza a dejar de sentir bien. Entonces, por eso es que parejas que se han amado mucho, de un momento a otro comienzan, ¿qué? Allá no tener la misma admiración el uno por el otro y esa pérdida de admiración y ese deterioro de la imagen hace que el cariño se vaya y entonces ya la relación se rompe. Entonces hay que mantener alimentada esa imagen, pero ¿de quién depende? Mutuo, ¿no? Es una relación recíproca. Amén. En el caso de Éfeso, pues, de Efesios, de la iglesia ahí, pues el Señor obviamente se preocupaba y Él decía, bueno, hagan eso ahí porque ustedes han dejado su primer amor. No les dijo, ustedes perdieron su primer amor, sino que lo han dejado. Porque el dejar las cosas es más responsabilidad de uno. Una vez pierde cosas, está bien. Además tiene, pero es que el dejarse, por eso es que hay personas que cuando pierden algo o se les va algo, uno dice, es que eso le pasó ¿por qué? Por dejado. ¿Cierto? ¿Sí? A veces se usa eso. Entonces, el reclamo de él era, ustedes han dejado su primer amor. ¿Estamos, hermanos? Amén. Entonces, por eso es que el reclamo de él, inclusive lo decía siempre, ¿no? El mismo reclamo a la iglesia de Éfeso, conozco sus obras, todo lo que hacen, todo, pero es que ustedes han dejado su primer amor. Si nos vamos al Antiguo Testamento, usted decía, es que esta gente yo la veo ahí, que con sus labios me claman, con sus labios, pero es que su corazón está lejos. Amén. ¿Recuerda que lo vimos también la vez pasada? Entonces, básicamente, resumiendo, lo que el Señor quiere en estos mensajes que mandó a las iglesias es, podemos hablar de 3 cosas particularmente, ¿no? Lo primero es que todas las cartas empiezan igual, conozco tus obras. O sea, el Señor conoce nuestro corazón, amén. Conoce nuestras intenciones. El Señor sabe por qué usted está aquí. Todos los que estamos aquí, usted en el video, el Señor sabe por qué estás viendo este video, o si lo estás viendo por pasar el tiempo, o cuál es tu intención. El Señor conoce tus obras, conoce tu corazón. Entonces no podemos engañar, todos nos podemos engañarnos, usted a mí, yo a ustedes, pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado, amén, hermanos. Entonces, y lo que decía Jorgito ahorita, si en la medida que nosotros entendamos que lo que hagamos para la obra del Señor no es en vano, todo eso el Señor lo conoce, aunque sean menos intenciones. Entonces el Señor conoce nuestro corazón. Lo otro es que hemos perdido nuestro primer amor en medio de la indiferencia y todo eso. Vamos dejando las cosas de Dios a un lado y a medida que uno se va desinteresando de las cosas, pues va perdiendo ese tipo de relación, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Lo otro es
Bueno, nada más que dejar el primer amor. Mire lo que dice Jeremías 2:2. ¿Cómo es que uno, cómo puede interpretar uno eso que dejé mi primer amor? Jeremías 2:2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de su primer amor? Mejor no se acuerden nada. Pero acuérdense cuando uno se enamoró la primera vez, que uno andaba en pos de esa persona, ¿no? ¿Se acuerdan? A toda hora buscando estar con esa persona, compartiendo, y las horas no pasaban y estaba uno ahí. Entonces andabas en pos de esa persona. Entonces el Señor dice, acuérdate cuando andabas, ¿qué? En pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces acuérdate de la fidelidad de tu juventud, ¿no? De las cosas que hacías antes, cuando empezó la relación conmigo, que me buscabas y disfrutabas de estar conmigo y buscabas tiempo, me dedicabas, yo era lo primero para ti. Acuérdate de eso. Cuando eso se pierde, perdemos nuestro primer amor. 3 cosas que tenemos que hacer en estos minutitos nada más, que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Primero, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde te he sacado. Acuérdate de no olvidarte de dónde te saqué. Si uno se acuerda de esas cosas, uno vuelve, si es que se ha ido, ¿no? O si uno constantemente las está recordando, uno nunca se va. Amén. ¿Qué más? Arrepiéntete hoy. ¿Recuerda dónde has caído? Arrepiéntete hoy. Ahora sí, pastor, ¿y cómo arrepentirse si yo no he pecado? Bueno, arrepiéntete de tu indiferencia, arrepiéntete de haber desplazado esas cosas y haberle dado prioridad a otras cosas. Arrepiéntete de tu inactividad, arrepiéntete de tantas cosas, ¿no? Que podemos arrepentirnos. Amén, hermanos. Y lo otro es, volvamos a las primeras horas, a las primeras cositas que hacíamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si no lo hacemos, ¿qué pasa? Hay consecuencias. El Señor dice, has dejado tu primer amor, así que recuerda dónde te he sacado, arrepiéntete hoy, vuelve a tus primeras horas. Porque si no, ¿qué dice? Voy a quitar el candelero de tu lugar. ¿Qué es quitar el candelero? Quitar la iglesia, o sea, voy a quitar la iglesia de ahí, si es que no lo haces. Voy a quitar tu candelero. Y si el Señor quita el candelero, ¿es como quitar la qué? ¿Lo que dijiste? La presencia de Él. Amén. Si ya no está la presencia de Él, pues ¿para qué? No tiene sentido. Amén. Ahora usted dirá, pastor, yo conozco muchas iglesias que han evolucionado, pero no está la presencia. El Señor ya quitó el candelero de ahí. ¿Por qué? Porque se han olvidado de dónde la sacó el Señor, porque no se han arrepentido y porque no han vuelto a lo que hacían antes cuando eran iglesias sanas. ¿Me entiende? Ahora se han ido por otro lado. Siguen funcionando, pero ¿qué? Ya el candelero no está ahí. Amén, hermanos. Entonces recuerde, de nada sirve hacer planes si no está el candelero del Señor. ¿Para qué vamos a hacer planes? No tiene sentido. Si el Señor no es el que edifica, en vano trabajamos. ¿Amén o no? Amén, ¿no? Entonces nada más para terminar, hermanos, todas las cartas ahí de que el Señor... Recuerda que estamos hablando ya de la preocupación del Señor por su iglesia, ¿no? Ya hablamos de Pablo y todas las recomendaciones que él dio, ¿no? El Señor termina sus cartas, todas terminan con el mismo sello, ¿no? Recuerda que uno por lo general tiene un sello cuando terminan las cartas, ¿no? O sea, los que han escrito cartas de trabajo, lo que sea, uno tiene algo que lo caracteriza cuando ¡pa! La sella, ¿cierto? El Señor estas cartas las selló con lo mismo. ¿Sabe qué decía? El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando, y el que tenga ojos, pues que vea, ¿no? Amén, hermanos. Y entonces dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Para quiénes? Al que venciere, amén. ¿Qué debería hacer uno para vencer, hermanos? Luchar, por un lado. ¿Qué más? ¿Qué necesita o qué creen ustedes que necesita uno para vencer? Sí, o sea, si yo me voy a ir a una batalla, ¿qué creen ustedes que yo necesitaría para vencer? ¿Ah? Armas. ¿Qué más? Conocer al enemigo. Saber usar las armas, porque no es lo mismo tener las armas que saberlas usar. Conocer al enemigo. Perseverar. Si ven, si nos ponemos aquí a hacer un menú, todos tienen algo que aportar, amén. Todo eso lo necesitamos para vencer. Pero también, eso que dijo Pablito es clave, ¿no? Para vencer en esta batalla en la que estamos metidos, qué importante es perseverar. Y dentro de la perseverancia, qué importante es ser personas constantes. Por ahí hay un versículo que dice que los que son míos permanecen, amén, no se mueven, amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. La disciplina es importante. Bueno, el menú es amplio, ¿no?
Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de compartir, Señor, y cada vez que podemos por medio de la palabra ver esa preocupación que tú tenías por nosotros, o que sigues teniendo y que siempre vas a tener, Señor, porque eso es eterno. Cada vez que leemos algo como, ¿qué les he hecho yo para que me abandonen? ¡Wow! Sentimos ese dolor tuyo como Padre, Señor, y esa preocupación, y por eso las oraciones de Pablo siempre crezcan en el conocimiento, fortalezcanse, no sean débiles, aliéntense, anímense. Todo eso es importante. Te damos gracias hoy, Padre, por permitirnos meditar de esta palabra, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy en este lugar o ahí en el video, donde usted hoy ha entendido que nada de esto aplica para usted, absolutamente nada, porque no tiene ninguna relación y como hablamos al principio es una exhortación ¿a qué? A la iglesia, pero estás fuera. Estás absolutamente fuera, no puedes decir que estás desanimado porque toda la vida has estado desanimado. Y recuerde que una persona se desanima cuando en algún momento ha tenido ánimo y se le cae el ánimo, entonces se desanima, ¿no? Pero tú no eres ni candidato a estar desanimado porque nunca has tenido ánimo. No eres candidato a vencer porque nunca has peleado. Y no es porque seas bruto, lo que sea así, o falto de entendimiento, sino porque realmente no entiendes la dimensión y la importancia de creer en lo que aquí está escrito, ¿no? O sea, hasta por lógica, creer, ¿no? Por lógica nada más, o sea, abro un paréntesis nada más en esto de cuando, ¿se acuerdan que un pastor hablaba con una periodista y que una le dijo, convénzame que Dios existe? ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron. Que le dijo, mire, si yo creo que existe Dios, yo viviré con los lineamientos que aquí están y haré caso de lo que aquí está, me apegaré a lo que aquí está, entonces no mataré, no robaré, no haré falso testimonio, todo lo que dicen los mandamientos, caminaré como es digno de un hijo de Dios, llevaré una vida santa, pura, seré irreprensible, no tengo nada de qué avergonzarme. Entonces, ¿qué pasa? Si yo muero y Dios no existe, ¿qué perdí? Nada, porque llevé una vida bonita, ¿cierto así? Pero si yo no creo en Dios y vivo como me da la gana y muero y Dios existe, ¿qué pierdo? Todo, lo pierdo todo. Entonces, hasta por lógica, conviene creer en Dios. Así es que estás viviendo una vida loca y desenfrenada, sufriendo y haciendo sufrir. Bueno, las consecuencias pues las conocemos y la raíz de ese problema es el mismo, la ausencia de Dios en tu vida. Así es que ahí donde estás, es tiempo de cambio, es tiempo de entregarle tu vida a Cristo. Ahí donde estás puedes decirle, Señor Jesús, en este día, escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido que realmente mi vida no tiene sentido. Lastimo y me lastiman, engaño y me engañan, no sé para dónde ir, a donde miro no hay salida, es como si estuviera en un desierto natural, no hay norte, no hay sur, no hay nada, Señor, no hay motivación, no hay metas, no hay objetivos, no vivo, estoy sobreviviendo, Señor, pero no más, Señor, yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado, tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda por medio de tu Santo Espíritu tener la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Si te busco te encuentro, si te encuentro te hallo, y una vez te halle, comenzaré a conocerte, Señor, a amarte, a servirte, a adorarte, Señor. Y que más adelante yo pueda hacer lo que era la iglesia ya de Tesalonicense, que yo pueda ser ejemplo para los demás, testimonio vivo de que hay poder en ti, Señor, para transformar. Te doy gracias y bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, pues felicitarle, pero no se quede ahí, ¿no? Esto apenas está empezando. Nosotros teníamos cuando hacíamos actividades allá en la iglesia de Pavas, siempre nos decían, cuando arrancaba todo, decían, lo mejor está por venir. ¿Se acuerdan ahorita que le decían a uno? Es cierto, si usted hoy arrancó esta carrera con Cristo, lo mejor está por venir, pero en la medida que permanezcas, que perseveres y que al final puedas decir como Pablo, he peleado la buena batalla, la de la fe, y la gané. Si en algo le podemos ayudar, Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingos, 10 de la mañana, 87725957, mi teléfono, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo.
Nos vemos en una próxima oportunidad.